Y justo ayer también desfiló mi cuñado el hijo menor, el hermano menor de mi esposa. Y él le tocó tocar ahí un instrumento y dice que cuando estaba caminando, mientras iba avanzando el desfile, se cansó tanto, dice que no le pasaban agua, que en alguna oportunidad levantó la baqueta ahí para que le den agua y no le pasaron. Dice que se llegó a cansar tanto que él sentía que se iba a desmayar. Es que con tremendo sol de ayer, una locura. Entonces imagínense estar caminando todita a la Ceballos y no con ritmo constante, sino tenían que parar a veces y después continuar. Paraban, continuaban. Entonces el tiempo que estuvieron expuestos al sol fue bastantísimo. Y mi cuñado me dice que ha estado orando ahí en su mente, diciéndole a Dios: Señor, permíteme terminar, no me dejes que me desmaye, porque se sentía súper cansado, o sea, súper cansado. Bueno, por ahí le pasaron un poco de agua y ya se reanimó. Y ahí le fue mejor y ya terminó. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Tal vez por cansancio físico, tal vez estuvimos haciendo algún deporte. Bueno, los que se han ido al REC, los legendarios, saben muy bien lo que estoy hablando. Lo que es sentir un cansancio físico tan fuerte, anhelas tanto un poco de agua y a veces no está a la mano, no está a la disposición. Creo que muchos hemos podido sentir ese cansancio, tal vez de algún deportista, tal vez de alguien que va al gimnasio y ahí empieza a hacer pesas o hace cardio. Se cansa, ¿no? Físicamente. Y uno desea un poquito de agua. Ahora, ¿cuántas veces en ese mismo anhelo de un poquito de agua, en ese cansancio tan drástico que uno puede llegar a tener, lo ha sentido también en su alma? ¿Cuántos hemos estado tal vez agotados, cansados de los problemas que llevamos sobre nuestros hombros? Problemas en casa, con tu esposa, tal vez ahí mismo con tus hijos. Y después de tener problemas en casa, vas al trabajo y asoman en el trabajo más problemas. Y mientras estás en el trabajo con esos problemas, por ahí también empiezan ya a mandarte mensajes. Te llama tu esposa o tu esposo te escribe y te dice: oye, pasa esto con tu hijo. Y con el estrés ahí del trabajo, con el estrés de tu casa, encima te enteras que alguien de tu familia está enfermo. Y como que a veces viene problema tras problema y problema tras problema, y uno siente el peso de eso en los hombros. Muchos hemos estado ahí. Muchos hemos llegado en la vida a tener tantos problemas sobre los hombros que cansa. Yo quiero que levanten, ¿cuántos se han sentido agotados y cansados emocionalmente, psicológicamente de las situaciones, de las tempestades que uno vive? Quiero que me acompañen a Mateo 11, del 28 al 30. Por favor, Mateo 11, del 28 al 30. Dice, si me ayudan en pantallas, por favor. Dice en Mateo 11: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que donde estás levantes tu mano derecha al cielo. Vamos, levántala y di conmigo: Padre, yo quiero el yugo de Jesús, que es más fácil y ligero. Ahora, si bien es cierto, aquí Jesús está hablando de un yugo, está hablando de una carga. Entonces lo que Jesús te dice es: esa carga que tienes, los problemas de tu trabajo, de tu familia, las enfermedades, todo eso que llevas sobre tus hombros, ven y déjalas delante de mí, ven y déjalas delante del altar, y yo te voy a dar mi carga. Jesús lo dice, ¿no? O sea, no deja de ser carga, sigue siendo una carga, pero es más ligera. Es más ligera y fácil de llevar, pero eso no significa que deje de ser carga. Me recuerdo hace muchos años, ya unos 12, 13 años, cuando yo tendría unos 19, tal vez 20 años. Estaba atravesando un momento doloroso de mi vida. En ese entonces, ahora, con la madurez que tengo, recuerdo esa época, y yo mismo digo: de gana me hice problema por tanta poca cosa, ¿no? Pero cuando uno se es joven, siente el dolor que le viene, pues lo siente como si fuese a acabar el mundo.
Tal vez los adultos tienen diferentes problemas que los jovencitos, pero eso no significa que uno no se pueda sentir abrumado. Entonces, en ese entonces yo recuerdo que estaba atravesando por una situación en mi universidad. Ya llevaba cuarta matrícula en una materia. Sí, qué vago, ¿no? Llevaba cuarta matrícula en una materia. Si yo volvía a perder esa materia, me tenía que salir de la universidad. Y era el profesor más duro de todos el que me tocó. Y entonces estaba con eso. También había tenido problemas que en ese entonces en mis relaciones amorosas. Estaba roto el corazón con esto de la universidad. En mi casa yo me acuerdo que no tenía una buena relación con mis papás. Me peleaba muchísimo con mi padre. Tenía problemas en mi casa, en mi hogar. A veces no, que yo prefería la verdad estar afuera con mis amigos que estar en la casa. Porque me sentía mal, me sentía frustrado con la universidad, he roto el corazón. Entonces la fácil es tratar de buscar un poco de descanso en los amigos, en el alcohol, lo típico, ¿no? Entonces yo recuerdo una noche después de una fiesta que salí borracho de esa fiesta. También en ese entonces tampoco creí en Dios, aunque mis padres siempre me inculcaron el evangelio. Yo en ese entonces decidí renegar de la fe. Yo no creía que Dios existía, pero estaba con tanto peso sobre mis hombros, me sentía tan cansado, tan frustrado, que recuerdo que yo iba manejando por la avenida Rodrigo Pachano, ahí en Ficoa, yéndome para mi casa. Estaba borracho, me sentía atormentado, roto el corazón, porque esa misma noche ahí le vi a mi enamorada engañarnos. Estaba hecho pedazos. Muchos de ustedes se han de acordar cómo uno se sufre con esas cosas. Y los jóvenes tal vez hasta la estén sufriendo en estos momentos. Pero es duro. Derramamos lágrimas y ni siquiera llegamos a comer, o sea, ni siquiera comemos por la depresión que nos entra cuando somos jóvenes, ¿no? Entonces ustedes se imaginarán cómo yo estaba en ese entonces. Entonces yo me acuerdo que me puse a llorar, lloraba manejando el carro y aún lo recuerdo con sentimiento, porque me acuerdo que mientras yo manejaba borracho ese carro, yo lo único que hice fue cerrar los ojos, qué irresponsable, ¿no? Pero cerré los ojos mientras conducía. Y le dije a Dios, le dije: Señor, no quiero que te me aparezcas para yo creer en ti, no quiero que te me vengas así para yo creer en ti. Solo si es que tú existes, le dije. Si tú existes, Padre, quiero que cambies mi vida. Entre lágrimas, con el peso que tenía, le dije: Señor, solo quiero que cambies mi vida si tú existes. Y allá de lo lejos, desde la tempestad que yo vivía, no escuché la voz de Dios, pero seguramente Dios me dijo esa noche: sí. Me dijo: sí, voy a cambiar tu vida, sí voy a transformarte. No lo escuché, pero seguramente esa fue la respuesta que Dios me dio desde aquella tempestad. Y ya van más de 10 años que le sirvo al Señor. En estos 10 años le he servido a Dios, le he entregado mi vida definitivamente. Le he entregado con un tiempo que he tenido y he sacado. Donde no he tenido tiempo, también he sacado para servirle a Dios. He servido a Dios de soltero, solo, abandonado, soltero. También he servido a Dios estando casado, sin hijos. Y ahora también le sirvo a Dios estando casado y con hijos. Mi hijo pisó esta iglesia cuando tuvo 21 días de nacido. Y ya, bueno, no pisó porque estaba marcado, pero ya estuvo aquí en casa. Es verdad, mi hijo con 21 días de nacido ya estuvo por aquí. Ya le vinimos trayendo. Y Dios me dijo que sí esa noche y ha cambiado mi vida. Ahora, en este tiempo que le he servido a Dios, estos 10 años, no todo ha sido color de rosas, como dice la gente, ¿no? También he sufrido tempestades, he sufrido dolores. En este tiempo que le he servido a Dios, recuerdo hace 1 año y medio, un poco más, era después de la pandemia un poco, llegué a un punto de frustración y cansancio emocional, que yo le decía a mi esposa: oye, ya no quiero. O sea, ya no quisiera seguir sirviendo. O sea, estoy con estos problemas. O sea, mejor me dedico al trabajo y dejemos un poco el servicio. Dejemos esto. Dejemos esto. Entonces, he llegado a esos puntos emocionales también, estando sirviendo a Dios. Pero yo en ese entonces conversaba con mi esposa y nosotros llegamos a una conclusión.
y hacíamos una comparación que yo quiero que ustedes puedan graficarse ahí en sus mentes. Yo por este lado, la vida que llevo actualmente, relativamente estable. Tengo a mi esposa, a mi hijo, mi trabajo, con problemas, con situaciones complicadas que vienen a vida, con alguna que otra tempestad que duele, que sufrimos. Pero me siento amado por mi esposa y también tengo a mi hijito. Entonces tengo en quien refugiarme, tengo a mis padres, tengo algunos milagros que he podido ver con mis ojos en mi familia, en mí mismo, en mi hogar. Y por este lado tengo otra realidad. ¿Qué hubiese sido de mi vida si no hubiese hecho esa oración en aquella noche, si no me hubiese rendido, si no hubiese puesto mis cargas en el Señor? Creo que estuviese mal, muy mal. Tal vez divorciado ya, tal vez peleando por la custodia de mi hijo. Es que cuando mi esposa dio a luz, le dio un poco de depresión posparto, y como esposo pasar eso es difícil. Estuviese tal vez divorciado, peleando, como les digo, por la custodia tal vez de mi hijo, tal vez con mi padre muerto, porque en esta otra realidad mi padre se salvó gracias a las oraciones que hicimos. Si yo no hubiese conocido de Dios, tal vez mi padre estuviese también muerto, no hubiese recibido los milagros que he tenido, estuviese peor, con una carga demasiado pesada. ¿Me explico? En cambio acá con el Señor, siguiéndole a Él, la carga existe, hay problemas, pero es mucho más ligero. Yo te pregunto a ti, tal vez si tú has sido ya servidor de Dios, tal vez si le has servido, ¿cómo estaría tu vida ahora si nunca hubieses conocido a Dios? Los problemas que hoy pasas no son tan complicados como los que de verdad te corresponden, porque lo que te corresponde es lo que ya abandonaste a los pies del Señor. Y esto va para los servidores. No renuncien a su llamado a causa de los problemas. No vaya a ser que por dejar la carga ligera adquieran la carga que les corresponde. Para las personas que nunca han servido a Dios y tal vez no se han decidido por seguirle, anímate a seguirle a Jesús. La carga que Él ofrece es mucho más ligera y mucho más liviana. Es fácil de llevar. Es fácil de llevar. Sigue siendo carga, pero es fácil de llevar. Las tempestades que se vienen cuando uno sirve a Jesús, cuando uno sigue a Jesús, son mucho más fáciles porque contamos con Él para que nos ayude. Contamos con el Espíritu Santo para que renueve nuestras fuerzas y podamos continuar. En muchas ocasiones creo que he escuchado que Dios me ha dicho que sí. En la Biblia mismo encontramos a mucha gente enferma. Hay gente, se han de haber leído, alguna vez he escuchado que Jesús sanó a ciegos, sanó a leprosos, sanó a una mujer que tenía un flujo de sangre constante. Dios sanó a más ciegos, sanó a un montón de gente. Y la Biblia dice cuando algunos de ellos se presentaban ante Jesús, le decían, Señor, decían, Jesús, sáname por favor. Y Jesús les decía, sí quiero, sé sano, tu fe te ha salvado. Qué rico escuchar ese sí de parte de Dios, ¿no? Como a mí me pasó hace años en esa carretera, en esa vía, en esa avenida, cuando Dios me dijo, sí, me vas a conocer. Qué bonito, qué lindo. Pero la voz que uno escucha desde la tempestad no siempre es un sí. A veces uno escucha el no de Dios también. Poniendo algunos ejemplos, dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba próximo a ser crucificado, Él anunció a sus discípulos y les dijo, yo voy a ser apartado de ustedes porque me tienen que crucificar. Y Pedro salta, ¿no? ¿Cómo era Pedro? Salta y dice, Jesús, yo te voy a defender con mi espada cuando te vengan a atrapar los que te quieren crucificar. Y Jesús le dijo, no. De hecho, le comparó hasta con Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás. Él dijo, no, Pedro, no me defiendas. Dijo, no necesito que me defiendas, no me defiendas, le dijo Jesús. El no de Dios es bueno también. Resulta que Jesucristo, ahora que estamos en Santa Cena también, que estamos recordando la crucifixión, cuando Jesucristo estaba próximo a ser crucificado, a veces lo tomamos como ligereza. A veces es como que sí le crucificaron, pero no, hay una profundidad emocional dentro de esto. ¿Ustedes se imaginan a Jesús de rodillas en el huerto de Getsemaní? Dice la Biblia
que Él sufrió y llevaba en sus hombros todo el pecado de la humanidad. Tus pecados, los míos, y con ellos también la depresión, la ansiedad con la que has estado viviendo a causa de los problemas, todo ese dolor que tú te has sentido a morir y que ya no avanzas más, las ganas del suicidio, todo eso Jesús en sus hombros en esa noche, levanta una voz al cielo y dice: Padre, pasa de mí esta copa, no quiero ir a la cruz. Eso es lo que significan las palabras de Jesús. Se pasa de mí esta copa, porque está muy pesado. Esto que has puesto en mis hombros es muy pesado. Seguramente Jesús imaginaba cómo le iban a pegar, cómo le iban a latigar, iban a desfigurar su rostro, a desfigurarle. Y Jesús, en medio del dolor y la desesperación, clama a Dios y le dice: Padre, no permitas que me hagan esto. Y Dios desde el cielo le vio a Jesús en su sufrimiento y le dijo con amor en su corazón: no, tienes que vivir eso. Y gracias a ese no, tú y yo estamos hoy aquí. Cuando Dios dice no, hay un plan de por medio. Hay un plan de por medio. Yo he sentido que Dios me ha dicho a mí muchas veces que no. Recuerdo una época, hace unos 5 años, por lo menos durante 1 año y medio, mis oraciones de todas las noches era: Señor, ¿por qué nada me sale como quiero que me salga? Y no eran malos planes, eran de buenas intenciones. Yo tenía algunos proyectos para levantar jóvenes, para atraer jóvenes a la iglesia, y siempre había traba tras traba tras traba y no podía ejecutar los planes. En mi universidad también había problemas, tenía problemas y sentía que a todo lo que yo le pedía a Dios era no. Me decía no. Y llegó una vez un profeta acá a la iglesia, el profeta Ronnie, y me acuerdo que me dice: en este tiempo que has vivido se va a terminar. Los planes que tú has tenido yo los he destruido, porque los planes que tenías te iban a destruir a ti. Y yo ahí entendí que cuando Dios dice no, es para el beneficio de nosotros también. El no de Dios es mejor que el sí del mundo. Tal vez hoy estás en un estado de desempleo, puede ser. Tal vez seas un joven que estás buscando esposa y no la encuentras. Tal vez tus hijos están lejos. Tal vez te sientes solo y sientes que Dios te ha cerrado la puerta. Pero las puertas que el mundo ofrece, las que sí están abiertas, son peores que una puerta cerrada de Dios. Es preferible la puerta cerrada de Dios que muchas que el mundo te abra. Un ejemplo práctico: si tú desearías tal vez ser próspero, tener más dinero, ser rico, que no está mal desearlo, no está mal desear ser próspero, tener recursos para poder disfrutar con tu familia, para poder sustentar a la misma, no está mal. Pero si tu anhelo es ese, y tal vez hoy estás desempleado y sientes que Dios te ha cerrado la puerta, es mejor esperar atrás de la puerta cerrada a que Dios la abra, a ir por las otras puertas que el mundo te ofrece. Tal vez haciendo dinero fácil, tal vez metiéndote al narcotráfico, a la venta de drogas, no sé, tantas cosas que hay, trata de blancas, negocios ilícitos. Tal vez en tu trabajo te quieren pasar una coima para que hagas el contrato con otra empresa. Aceptar eso es fácil cuando uno está en problemas económicos, pero es mejor la puerta cerrada de Dios, es mejor el no de Dios que el sí del mundo. Ahora hay un hombre que vivió un no de Dios, algunos no de Dios, pero de una manera impactante. Este hombre se llamaba Job. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Este hombre se llamaba Job. Dice la Biblia que Job era el hombre más rico de toda la región donde él vivía. No había familia, no había rey, no había nadie más rico que Job. En ese entonces Job era el más rico de toda la región donde él estaba. Dice que era un hombre honrado, temeroso de Dios, fiel, servidor de Dios. Dice la Biblia que era recto delante de Dios. Era recto.
Él no pecaba, él no tenía una vida de pecado, él era recto delante de Dios. Dice que madrugaba. En ese entonces se hacían sacrificios para el perdón de los pecados. Dice la Biblia que Job madrugaba para hacer sacrificios por si acaso alguno de sus hijos ha pecado. Entonces Job no solo velaba por la integridad y santidad de él, sino que también velaba incluso por los hijos que tenía. Madrugaba a hacer sacrificios, aun si sus hijos no pecaran, él igual, por si acaso y las dudas, Señor, aquí está el sacrificio, perdónales a mis hijos si tal vez cometieron algún pecado. ¿Cuántos madrugan a orar por sus hijos, a decir al Señor, Señor, perdona los pecados de mis hijos, porque tal vez todavía no saben lo que están haciendo? Era un siervo de Dios. Yo creo que un siervo de Dios de esta magnitud nunca le debería ir mal en la vida. Un hombre próspero, el más rico de toda la región, lleno de siervos, tenía esclavos, siervos. En ese entonces la esclavitud no era mal vista, ¿no? Estaba bien delante de Dios. Tenía esclavos, tenía siervos, tenía ganado, tenía todo. Tenía todo. Y un día, mientras él está en su casa, toca la puerta con desesperación. Toca la puerta con desesperación uno de sus siervos y le dice, Job, nos atacaron y nos han robado los animales, mataron a toda la gente que estaba ahí. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Y dice la Biblia que mientras este siervo hablaba y le daba la mala noticia a Job, no terminaba de hablar y llega otro siervo y le dice, un rayo acaba de matar a todas las ovejas y pastores, solo yo pude escapar para darte la noticia. Y mientras este segundo siervo aún hablaba y le daba la noticia a Job, ¿te imaginas lo que Job estaba sintiendo? Aún mientras este segundo siervo aún hablaba, llega un tercer siervo y le dice, Job, 3 grupos de bandidos llegaron, nos atacaron, mataron a todos tus esclavos y se llevaron todos tus camellos. Job para ese momento estuvo ya en la quiebra. Ya no tenía esclavos, ya no tenía animales, todos se robaron, todos se destruyeron, todos murieron, todos los esclavos y siervos que tenía murieron. Y sin ser esto suficiente, mientras este tercer siervo aún hablaba, llega un cuarto siervo y le dice, Job, de repente vino un viento fuerte y derribó la casa donde estaban tus hijos. Tus hijos quedaron aplastados bajo la casa y murieron. En ese momento Job se bota al piso y se rasga las vestiduras y maldice el día de su nacimiento. Dice, maldito el día en el que nací. No le juzguen a Job. Imagínate tú en la posición de él. ¿Qué es lo que dirías? Después de haber perdido todo, y tu misma descendencia, tus hijos muertos en sufrimiento bajo unos escombros. Dice la Biblia que aun cuando Job maldijo el día de su nacimiento, él no pecó contra Dios. Después de eso, Job se enferma con una enfermedad incurable, con una enfermedad desconocida. Dice la Biblia que a Job le empezaron a salir llagas en el cuerpo. Y tal era el estado de Job, que dice que con una teja se rascaba las llagas de su cuerpo, porque le picaba, le ardía. Y mientras más se rascaba, más se lastimaba. ¿A cuántos nos ha pasado no esto, pero sí nos ha pasado que andamos de problema, viene el otro problema y después viene el otro, como les decía al inicio? ¿Cuántos han sentido que viene un problema y después del otro y encima todo, y te sientes con una carga pesada y dices, ya no quiero esto, ya no avanzo? ¿Cuántos se han sentido así? Si no son todos, la mayoría levantó la mano. Y quiero que vean qué es lo que hace Job después de esto. Esto está en Job 6:10. Si me ayudan en pantallas con Job 6:10. Job dice,
jamás desobedecido a Dios. Después de todo lo que pasó, después de todo esto que él estuvo viviendo, dice: jamás he desobedecido a Dios. Este es el consuelo que me queda en medio de mi dolor. Cuando tú le obedeces a Dios, aún en medio de la tempestad, ese va a ser el consuelo que después te va a levantar. Cuando tienes problemas con tu esposa, cuando estás en una situación complicada con tu esposa, que llegas a la casa y todo es problema, y tú aún en medio de esa tempestad en tu hogar no engañas a tu esposa, Dios lo está viendo. Dios está viendo esa obediencia, que tú tal vez siendo un joven soltero, tal vez de 25, 26 años, que no encuentra pareja, y en medio de esa desesperación de encontrar a alguien con quien disfrutar tu vida, te mantienes obediente a Dios y no te vas en fornicación con alguna otra chica, pues Dios está viendo eso. Y tu consuelo va a ser que no desobedeciste a Dios aún en medio de la tempestad. Si estás atravesando una crisis económica y tú has decidido no ir por las puertas que el mundo sí te ofrece, y has permanecido estar detrás de la puerta cerrada por Dios, y no has desobedecido a Dios aún en medio de las veces que te ha dicho no, ese va a ser tu consuelo. El Espíritu Santo va a visitar tu hogar, va a visitar tu habitación, y vas a recibir el consuelo por cuanto te has guardado y te has mantenido en obediencia a Dios. Y si tal vez ya has pecado en medio de tu tempestad, esta es de la oportunidad que tienes de arrepentimiento y de decirle a Dios: Señor, aún en medio de lo mal que me va, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, porque prefiero tu puerta cerrada a muchas que el mundo me puede abrir. Después Job vuelve en el libro de Job es extenso, tiene muchos capítulos. En este libro Job habla muchísima sabiduría y también con los amigos de él. Pero hay una parte que me impacta mucho en Job. Eso encontramos en Job 10 del 1 al 2. Job 10 del 1 al 2 dice: Job dice: si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. ¿Cuántos se han sentido así? Por eso le he dicho a Dios: Dios mío, no seas injusto conmigo, dime qué mal he cometido. Job no está tan loco. ¿Cuántos hemos creído que tal vez hemos hecho correctamente las cosas y aún así ha venido la tempestad, ha venido el mal a nuestras vidas? Aún siendo correctos y rectos delante de Dios, han venido situaciones complejas y creemos que no nos merecemos, y tal vez sí sea cierto, porque sí, el pecado tiene sus consecuencias, pero si hay cosas que vienen a la vida de uno que uno no se merece. O sea, nadie merece la muerte de un ser amado, nadie merece la muerte de una esposa, de un hijo, nadie merece la muerte de un padre, nadie merece la quiebra de tu negocio, de tu empresa, estar desempleado, tener que mendigar en las calles. Nadie merece eso. Nadie merece una enfermedad. Y sin ser merecedores, vienen cosas a nuestra vida. Pero ahora preguntémonos: ¿qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios dice a esta declaración de Job? Job haciéndole de injusto a Dios y le dice: no seas injusto conmigo, dime qué hice. ¿Cuántos después de que nos pasa algo malo enseguida empezamos a pensar: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pequé? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para merecer esto que me está pasando? Y uno empieza a pensar y decir: no, es que ¿qué hice? Algo debía haber hecho mal. Y se empieza a sentir culpable por lo que tal vez piensas que porque piensas que lo que hoy vives es consecuencia de algo que hiciste, cuando Dios te dice que ya te perdonó. Si Dios ya te perdonó, entonces ¿qué crees que lo que vives hoy sea producto de eso? Tal vez tengas que luchar con cosas, sí, consecuencias de lo que antes hayas hecho, pero eso no significa que lo duro de la vida sea por tu culpa o por culpa de Dios. Entonces Dios le dice a Dios: no seas injusto conmigo, dime qué mal he cometido. Tal vez no le hayas dicho a Dios: Señor, eres injusto conmigo, pero en tu corazón sí ha habido ese pensamiento de: esto es injusto, esto es injusto, es injusto lo que vivo. Veamos lo que Dios responde a Job.
Dios le responde a Job en el capítulo 40, versículo 6. Job 40 del 6 al 8 dice: pero Dios me respondió, dice, pero Dios le respondió a Job desde la tempestad. ¿Desde dónde le respondió? ¿Desde dónde le respondió? Y le dijo Dios: vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Tienes que acusarme de injusto para probar que tú eres inocente. Ten cuidado con lo que tu boca dice cuando estás en una situación complicada o estás en una tempestad. No vaya a ser que le estés declarando injusto a Dios para hacerte tú inocente. Hay que tener cuidado con nuestra actitud, con nuestras palabras, de no culpar a Dios, porque simplemente Dios permite cosas. A mi hijo pequeñito que tiene 11 meses, un poco más, 2 semanas, todavía no llega al año, y la otra vez estaba él gateando ahí en el piso y yo veo que algo coge una cosa chiquita y se mete a la boca, y yo le avanzo a ver y no estaba mi esposa, la mica estaba por otro lado, y le avanzo a ver, le digo: no, Caleb, sácate eso. Y me había asustado, no por lo que le alcé la voz, y baja y empieza a llorar el bebé. Un llanto que yo la verdad no lo había escuchado antes. Como ya va creciendo, ya tiene más fuerte la voz, ya llora más duro. Y se pone a llorar. Es que si yo no le decía que no, se iba a meter eso a la boca y podía tragarse una infección intestinal, qué sé yo. Cosas que yo le dije a mi hijo, no le digo no. Ahora, yo también he permitido que a mi hijo le lastimen. ¿Cómo? Cuando le llevo a vacunarse, yo permito que la enfermera o el doctor le inyecten a mi hijo las vacunas y mi hijo llora muchísimo. ¿Cuántos han podido escuchar a un niño llorar cuando le vacunan? Es un llanto que te duele el corazón y lastima. Y hasta pena le da a uno. Dice: ¿cómo le hago esto a mi hijo? Pero es que si no le vacunas, se va a enfermar y va a morir. Mi hijo pequeño, no sé, no creo que tenga la capacidad de razonamiento todavía, pero no sé, o sea, yo pienso, en su corazón dirá tal vez: ¿por qué mi padre y mi madre que aquí me están viendo permiten que me lastime la enfermera? ¿Por qué permiten que me lastime? Es que es necesario, y mi hijo no entiende. Mi hijo, escúchame, mi hijo no tiene la capacidad ni emocional ni intelectual. Mi hijo aún no entiende, no conoce. Él no tiene la capacidad, repito, ni emocional ni la capacidad intelectual para entender que lo que estoy permitiendo que le hagan es por el bien de él. Tú y yo no tenemos la capacidad ni emocional ni intelectual para entender lo que Dios permite que llegue a nuestras vidas. Dice la Biblia que sus pensamientos están por encima de los nuestros, que lo que Él piensa no hay hombre que entienda. Y por eso es que a veces, así como mi bebé llora, nosotros también lloramos y no entendemos lo que está pasando, pero debemos creer. Y mi hijo, así como mi hijo pequeño después me abraza y me busca y me quiere dar un beso, nosotros también tenemos que entender que y creer a Dios que lo que está sucediendo es por alguna razón que no entendemos, pero es para nuestro bien. Debe ser vacuna para algo. Me explico. Debe ser vacuna para algo lo que Dios permite hoy que tú puedas vivir. Así que la próxima vez que tú vivas una tempestad, no pienses que es algo injusto. Simplemente acepta lo que está en tu vida, acepta lo que vino, acepta la tempestad que vino a tu casa, acéptala, acepta el dolor y deja que Dios obre a través de ese dolor. Deja que Dios obre a través de ese problema, porque mientras tú más te resistas, vas a sufrir más, te vas a amargar más y vas a renegar de Dios. Pero cuando tú aceptas lo que viene a tu vida, permites que Dios obre a través de eso. Para terminar con este mensaje, quiero que vayamos a la conclusión de lo que Job vivió y en la conclusión de que muchos de ustedes van a terminar. Dice en Job 42 del 10 al 11: después de que Job oró por sus amigos, dice:
Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas, todos los que antes le habían conocido, fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Lo animaron y consolaron por las tragedias que Dios le había enviado. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Es que después de la tempestad, después del padecimiento, Dios va a multiplicar el doble, el triple, cuatro, quinto, no sé cuánto. Pero créeme que Dios va a multiplicar aquello que ya diste por perdido, aquello que te robaron, aquello que perdiste. Dios te va a multiplicar. Si has dado por perdido a tu hijo, tal vez se desvió del camino y diste por perdido a tu hijo, tranquilo, que cuando vuelva va a ser mejor que 2 hijos, va a ser mejor que 3 hijos. Y Dios va a prosperar tu casa. Vas a hacer una fiesta. Y todos los que te rodean, como dice aquí en Job, los amigos y amigas de Job, tu familia y todos van a ver en cómo terminas cuando la tempestad ha terminado y has escuchado la voz de Dios desde la tempestad. Creo que actualmente en mi trabajo personalmente estoy atravesando una situación compleja, una tempestad. Yo la considero como tempestad lo que hoy vivo, porque es complejo, es duro, me causa estrés. Hasta triste estaba un par de días, porque yo pensaba, ¿y si mi trabajo si pierdo? ¿Cómo voy a mantener a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Y esa carga emocional, en medio de ese dolor, yo aún escucho la voz de Dios desde la tempestad y me dice: tranquilo, no entiendes lo que estás pasando, pero vas a atravesar por esto. El hecho que tal vez no me esté yendo tan bien en eso no significa que yo sea un fracasado. Si tal vez algún proyecto tuyo fracasó, eso a ti no te hace fracasado. Fracasó el proyecto, pero tú no eres ningún fracasado. Tú eres próspero. Escúchame, tú eres próspero, pero hoy tal vez no tengas dinero. Tal vez hoy no tengo dinero, pero yo sigo siendo próspero, porque mi situación no determina mi identidad. Job lo entendió y Job se mantuvo fiel, y él mismo lo dice: he sido obediente a Dios aún en medio de lo que vivo. Servidor amado, siervo de esta casa, no botes la toalla. Está donde tú estás también. No botes la toalla, porque lo que hoy soportes y la obediencia que hoy tengas van a cosechar tus hijos también. A Job se le fue devuelto más hijos de los que tenía antes. Los que tenía antes murieron. Qué pena y qué lamentable, qué lamento haber perdido hijos. No me imagino yo lo que es perder un hijo. Es que no me imagino, ahora que ya tengo hijos, no me imagino lo que sería perder a mi Caleb. No me imagino. Y Job sufrió eso. Pero después dice que le nacieron más hijos, y estos hijos eran los más hermosos, guapos y guapas de todo el lugar donde él vivía. Es una locura. Así que no te preocupes cuando te vas al espejo y digas qué feo que estoy. Tus hijos sí van a salir bonitos.